Educación con bastón y levita. La organización de los establecimientos educativos tuvo dos grandes orígenes. Por un lado estaban los caudillos, liderados por José Gervasio Artigas, quienes tenían como ideas que la educación debería estar dirigida a los habitantes de los pueblos y del campo. Proponían defender la autonomía de los sistemas educativos en sus provincias y que el sujeto pedagógico debía estar orientado a mejorar y modernizar la educación de sus paisanos. Por el otro lado, se encontraba el conservadurismo liberal porteño, quien tenía como representante a Bernardino Rivadavia. Sus ideas eran que la educación debería ser para los dirigentes. Exigían la centralización completa de la educación en el poder porteño y proponían a un sujeto pedagógico con mentalidad moderna, utilitaria, economicista y desinteresada del contexto social. Religión o muerte. Facundo Quiroga defendía una educación que estaba en contra del liberalismo porteño, como así también de las reformas provinciales progresistas, y que a él ni se le ocurría dudar de que el campo de la educación no fuera una propiedad natural de la Iglesia Católica, como así también Juan Manuel de Rosas, quien asume el poder en 1829. Él estaba en contra de la obligatoriedad escolar y de los principios pedagógicos, en particular de lo que era la educación pública. Alegaba también que la enseñanza no debía apartarse de los contenidos ideológicos, acordes siempre con el gobierno y con la iglesia. También argumentó que el motivo por el cual retiró el financiamiento de la educación pública fue por la necesidad de destinar fondos para la guerra contra el invasor extranjero. Su asesor, Pedro de Angelis, hacía hincapié en que el Estado no debía financiar la educación. Preparó un proyecto que ponía la educación de todos los niveles bajo la tutela siempre de la universidad. Dividía la educación en primaria, normal y universidad. El liberalismo pedagógico de la generación de 1837 estaba liderada por Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Domingo Faustino Sarmiento. Reunían a jóvenes liberales de la época y se sentían responsables de la cosa pública. Promulgaban que el hombre sea libre en sus creencias y libre sea su conciencia, ya que es condición de la democracia, aunque para eso la sociedad religiosa debe ser independiente de la sociedad civil. El pueblo debía ilustrarse para ejercer la ciudadanía, para adquirir dignidad y estímulo para el trabajo. Su principal objetivo era realizar una revolución moral, logrando que Rosas cayera por sí mismo sin derramamiento de sangre. Decían ser los herederos legítimos de la patria. La crítica de Juan Bautista Alberdi a la concepción pedagógica rivadaviana es breve, pero demoledora, especialmente cuando se la lee a la luz de los 150 años transcurridos. Alberdi advierte que no olvida ni desvaloriza la educación moral, pero que en lugar de un colegio de ciencias morales debía haberse creado un colegio de ciencias exactas y aplicadas a la industria. Este reclamaba cierto sentido de realidad, cierta renuncia a la soberbia, cierta comprensión de que para levantar, unir y hacer prosperar a la sociedad era necesario invertir trabajo y esfuerzo. Atacó al catolicismo académico y diferenció a la religión verbalista de la educación religiosa, práctica vinculada con la sociedad y sus necesidades, a la cual adjudicó mayor eficacia. Alberdi consideraba que la educación se subordinaba a la economía y a los cambios demográfico-culturales. Primero había que traer inmigrantes, su influencia producía cambios de hábitos y valores. Luego se podría educar, no bastaba con alfabetizar, había que enseñar a trabajar.
Sarmiento y la educación popular. Nace en febrero de 1811 en la provincia de San Juan. En su juventud crea el diario El Sonda, es maestro y fundador de escuelas. Durante su exilio en Chile es periodista y además dirige la primera escuela normal de preceptores de América Latina. Los viajes que emprende por Europa y América del Norte son fuente de información para sus producciones intelectuales. Sarmiento en sus escritos plasma sus ideales muy fuertes, por los que a día de hoy sigue siendo muy criticado. Hacía una caracterización de la población indígena y mestiza como culturalmente irrecuperables. Había que cambiar las costumbres, la cultura y el lenguaje para que la gente se volviera industriosa, bajo la idea de que la formación de la moral y las costumbres eran la base de la estabilidad sobre el cual deben descansar el progreso económico y social. Promovió el sistema educativo más democrático de su época, al mismo tiempo que realizó una operación de exclusión de los sectores populares. Concebía que la idea de seleccionar a los más aptos era coherente con la operación de invitar a inmigrantes a la Argentina y apoyar las campañas del desierto que arrasaban con la población indígena. Obviamente, no todo es oscuro. La educación popular particularmente tiene una particularidad que es mostrar la complejidad del fenómeno educativo. Todo el libro va desde las dimensiones más estructurales, gobierno, administración, financiamiento, la educación, hasta el detalle de los maestros, cómo tienen que enseñar, los métodos didácticos en la sala de clase. Cuando él analiza el gobierno de la educación, toma dos grandes temas: administración y financiamiento. En el tema de la administración, Sarmiento era claramente partidario de un modelo descentralizado, con mucha influencia del municipio. Cuando él fue director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires, impulsó una ley de educación creando los consejeros escolares municipales, que todavía hoy existen sin grandes funciones. Y el otro gran capítulo en esto del gobierno es el financiamiento, donde también se aprecia esta idea. Sarmiento creía en la necesidad de un financiamiento educativo permanente, pero él decía, en términos realistas, para financiar la educación tenemos que pedirle a los ricos que paguen la educación de los pobres. Y la mejor manera de hacerlo, decía él, no era con una administración central, sino local. Los ricos, decía él, van a estar más dispuestos a financiar la educación de los pobres de su localidad, sus vecinos, del medio en el cual los rodea, y no pensar en rentas generales más abstractas que seguramente, decía él, no iban a contar con el apoyo financiero de las familias más enriquecidas. La obra de Sarmiento no puede dejar de ser polémica. Creo que hoy estamos en condiciones de mirar a Sarmiento con una perspectiva más distante y que nos permita dejar de lado esos aspectos que forman parte de las contradicciones de un hombre que evolucionó, que fue un gran combatiente, en el sentido que entonces pudo haberse equivocado, y recuperar lo mejor de su tradición, que es esta apuesta fuerte a la educación popular. La organización del sistema educativo nacional en lo que fue el liberalismo, la República Argentina, que la transformó en una nación moderna y en un Estado republicano. En esta Constitución podíamos apreciar que en el artículo número 5, las provincias debían asegurar la educación primaria, la administración de justicia y el gobierno municipal, condiciones bajo las cuales el gobierno nacional era garante del goce y del ejercicio de cada una de sus instituciones. También otro artículo de mayor relevancia lo tuvo el artículo número 67, en el cual decía que el Congreso debe dictar planes de instrucción general y universitaria. Una cuestión de prioridades.
Caído Rosas, se restituyeron al presupuesto del llamado Estado de Buenos Aires las partidas destinadas al sostenimiento de la educación. En 1856 se opta por dirigir a la educación desde un departamento de escuelas bajo la jefatura de Domingo Faustino Sarmiento. Este quería lograr la generalización de la educación básica. Sin embargo, Bartolomé Mitre, quien era presidente en esa época, quería educar solamente a la clase dirigente. Pero estas posiciones no estaban totalmente enfrentadas. Ni Mitre negaba la necesidad de desarrollar la educación básica, ni Sarmiento despreciaba la educación media y universitaria dirigida a las élites. Se trataba de un asunto de prioridades. En 1862, Sarmiento fue nombrado ministro de gobierno por Mitre, quien en ese entonces asumió la presidencia. Uno de los hitos más significativos de Sarmiento fue el sancionamiento de la primera ley de educación, en la cual se establecía un fondo estatal permanente para su financiamiento. Afianzó el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, autorizó las subvenciones a establecimientos particulares y extendió notablemente la red escolar. Amante de la liberación femenina, admirador de las mujeres educadoras, trabajadoras y liberales, trajo al país 23 maestras norteamericanas. La política educativa llevada a cabo en esta etapa por los gobiernos de Buenos Aires marcó las características de la política educativa nacional de las siguientes décadas. La República Conservadora. Bartolomé Mitre y Julio Argentino Roca lideraron fracciones distintas de las fuerzas conservadoras que no llegaron a consolidarse en un partido político único. La década de 1880 comenzó con el gobierno de Julio Argentino Roca. El país importaría manufacturas y exportaría carnes, cueros y granos. Roca estaba muy convencido de que el orden era la base del progreso y advertía que el desorden no tiene cotización bursátil. Paz y administración era su lema. En 1871 se dictó la Ley de Subvenciones Escolares, sistematizó la ayuda económica de la nación a las provincias, destinaba fondos del Tesoro Nacional para construir edificios para escuelas públicas, adquirir mobiliario, libros y útiles. En 1875 se dictó la Ley de Educación Común de la provincia de Buenos Aires. Establecía la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. La administración local fue desempeñada por una comisión vecinal elegida por el pueblo. Rentas escolares quedaban expresamente fijadas. En 1881, un decreto firmado por Roca y su ministro de la Instrucción Pública, Manuel Pizarro, creó el Consejo Nacional de Educación. Su función era la de ejercer una intervención e influencia indirecta sobre los sistemas educativos provinciales, contribuyendo a la nacionalización de las políticas educativas. La oposición nacionalista católica. En Córdoba, en la segunda mitad del siglo XIX, se estaba formando una fuerza ideológica que llegaría a construir un protopartido político nacionalista católico. Solo la Iglesia Católica tenía legitimidad para educar. Su palabra pedagógica representaba la civilización, la moral, la verdad y el orden social. Combatían el ateísmo, protestantismo, judaísmo, liberalismo, positivismo, anarquismo, racionalismo científico y el socialismo. La religión era obligatoria en todas las constituciones provinciales. En el Congreso Pedagógico de 1882, la Iglesia sostuvo que debía dictarse una ley de educación de aplicación a nivel nacional. No lo consiguieron. Sin embargo, consiguieron que esa ley se aplicara a la capital y a los territorios nacionales. El Congreso Pedagógico y la Legislación Educativa, realizado en el año 1882, en el cual se reafirmó a la educación como un medio para combatir las tendencias que buscaban disolver el papel de la religión como fundamento de la moral, de la familia, de la ley, de la concordia social y de la paz pública. El centralismo porteño, los rastros del modelo rivadaviano y el afrancesamiento
se notaron en algunos congresales del grupo liberal laico. En tanto, los adherentes a la enseñanza religiosa insistían en la necesidad de un sistema más parecido al que tanto había entusiasmado a Sarmiento en los Estados Unidos. La relación entre centralización y descentralización, el papel del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las municipalidades en la educación, la formación de los docentes y el papel regulador del Estado en el ejercicio de las profesiones, el tipo de modalidades que incorporaría el sistema educativo, cuestiones sobre la salud y el mobiliario escolar, atribuciones del Estado sobre los libros de lectura, fueron algunos de los temas en los cuales tuvieron coincidencias y diferencias, por lo cual no llegaron a constituir dos grupos permanentes. En el año 1884, el Congreso de la Nación, luego de debatir ampliamente, aprobó la Ley 1420 de Educación Común, Laica, Gratuita y Obligatoria, cuya jurisdicción abarcaría la capital federal y los territorios nacionales. La ley reconoce la importancia de las sociedades populares de educación y las bibliotecas populares y aconseja promoverlas, pero como organismos complementarios del sistema de instrucción pública. En el año 1885, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Universitaria, o Ley 1579, la cual fue impulsada por el presidente Nicolás Avellaneda, la cual establecía una forma parcial de autonomía universitaria y, aunque en forma limitada, introducía el principio de la elección de las autoridades por parte de la comunidad universitaria. También establecía algunos de los órganos de gobierno que aún conforman la universidad, tales como la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior. En 1905 se sancionó la Ley Laínez, impulsada por el gobierno presidido por Manuel Quintana, que autorizaba a la nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las provincias que así lo solicitaran. Entre 1875 y 1905 quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino.